La vida muchas veces se vuelve un poco complicada cuando surgen problemas, cuando surgen crisis económicas, crisis de enfermedad, crisis emocionales, crisis familiares. Hay muchas cosas que a veces pueden hacer que nosotros nos cansemos, que no queramos seguir más, especialmente nos puede causar conflictos con nuestra fe. Pero la Biblia nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 31, dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero ¿cómo hacemos de este versículo, de esta promesa, una realidad en nuestras vidas? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez, bienvenidos nuevamente a mi canal y quiero compartir con ustedes 3 consejos para poder volar como las águilas. El texto de Isaías 40 que acabamos de leer, todo este capítulo, está dedicado para un pueblo que iba a estar en el exilio, iba a vivir una situación muy difícil. Por culpa de su pecado, obviamente, Dios permitió esta situación de que el pueblo sea tomado por el imperio de Babilonia. Y Dios sabía, este capítulo es un poco profético de lo que Dios sabía que iba a pasar. Dios sabía que el pueblo en esas circunstancias se iba a desanimar, que el pueblo sabía Dios que se iba a quejar incluso, que Dios sabía que el pueblo iba a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Es en medio de ese contexto en el que Dios les da esa promesa de que los que confían en Él van a renovar sus fuerzas, van a volar como las águilas, van a correr y no se van a cansar y van a caminar y no se van a fatigar. Pero antes de eso, vamos a leer unos versículos en el contexto para ver 3 cosas que Dios pide de ellos para que esta promesa se haga realidad en sus vidas. Quiero leer un poco el capítulo 40, los versículos desde el 25 hasta el 31. Dice: ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 3 cosas. Primero, Dios nos pide que confiemos en su soberanía. ¿Por qué digo esto? Dios sabía que en aquel tiempo de dificultad el pueblo iba a empezar a confiar en otros dioses, en los dioses de las naciones paganas, de las naciones vecinas. Pero Dios les dice a ustedes: ¿con quién me van a comparar a mí? ¿Quién es igual a mí? Les dice en los primeros versículos. Dios les dice: miren el cielo, miren las estrellas. Les está diciendo, el solo hecho de mirar la creación ya es suficiente para pensar en la grandeza del Creador, en la grandeza de Dios. Les dice: miren las estrellas, cuántas hay, y Él es el que ordena las estrellas, Él es el que conoce las estrellas por su nombre. Queridos amigos y hermanos, de igual manera para nosotros, solamente pensar en la grandeza de la creación, en tantas cosas maravillosas que nosotros podemos ver, ya es suficiente para creer en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dicen los astrónomos, esto se conoce como el principio antrópico, que todo lo que sucede en el universo, todas las leyes físicas, todas las leyes de la gravedad, de los movimientos de los astros y tanta cosa, está como especialmente diseñado para que la vida del ser humano sea posible. Cada cosa que sucede es específicamente diseñada con un propósito. Dios tiene un propósito para cada cosa.
dice el texto que Él ordena a las estrellas, es decir, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces la primera pregunta sería, este Dios que creó todo lo que existe, que creó todas las miles y miles y miles de millones de estrellas, que creó todas las galaxias que nosotros conocemos, este Dios que nos creó a nosotros mismos, ¿será que hay algo imposible para Él? ¿Será que nuestra enfermedad, nuestro problema, nuestra crisis es difícil para Dios? No. Lo primero que Dios les dice es: confíen en mi soberanía. Él tiene el control de todas las cosas. Y para Dios no es difícil ayudarnos en nuestra situación. Y si de pronto Dios no lo ha hecho todavía, es porque Él lo ha permitido. Y Él tiene un propósito, porque nada se escapa de la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Yo sé que muchas veces es difícil para nosotros comprender esto, entender que en medio de nuestra crisis haya un propósito. A veces no lo vemos, no lo podemos ver, pero es ahí cuando nuestra fe se pone a prueba y tenemos que confiar que nada se escapa del control de Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que llama a cada estrella por su nombre. Él tiene el control, incluso de nuestras circunstancias. Entonces lo primero es: confía en la soberanía de Dios. Pero una segunda cosa que quiero compartir con ustedes es: confía en el amor de Dios también. Precisamente este hecho de que Dios dice que Él conoce a las estrellas por su nombre. Querido amigo y hermano, nosotros creemos que aquel Dios que llama a cada estrella, diciendo que son miles y miles y miles de millones de estrellas, Él a cada una le llama por su nombre. ¿Será que Él no conoce también nuestro problema, nuestra necesidad? Y Él lo conoce. Hay un texto que me gusta mucho que está en, déjenme buscarlo, Mateo 10, del 29 al 31. Aquí está hablando Jesús con sus apóstoles. Y les dice: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. También Jesús está hablando de lo mismo, de este Dios que conoce a cada uno de los gorriones. Él tiene el control de las aves, incluso dice: ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita. Habla de que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y si Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza, ¿será que no se preocupa y no conoce nuestro problema, nuestra necesidad? Y Jesús les dice que no se preocupen porque ustedes valen más que muchos gorriones. El ser humano para Dios es más importante que la misma creación, porque Dios creó al ser humano por amor y Dios ama al ser humano. Entonces, si Dios conoce a cada estrella por su nombre, también con mucha más razón nos conoce a nosotros, porque, como dice Jesús, nosotros somos más importantes que las cosas de la creación, las cosas materiales, porque Él nos creó por amor y Él nos ama, y el amor de Dios se ha manifestado de una manera perfecta y completa en la vida de Jesús, Él entregando su vida en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que tengamos salvación. Ahí se puede ver claramente que Dios nos ama. A veces nos es difícil amarnos a nosotros mismos cuando pensamos en nuestros defectos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Pero cuando eso suceda, nosotros tenemos que mirar a la cruz, mirar a Jesús entregándose y muriendo por nosotros. Entonces la pregunta sería: ¿en realidad creemos que ese Dios que fue capaz de soportar un dolor tan grande y de una muerte tan cruel en la cruz, será que no está interesado de nuestro problema, de nuestra necesidad, de nuestra crisis? Él está interesado, porque Dios es un Dios también que ha experimentado el dolor, un Dios que incluso lloró también con el ser humano. Él sabe nuestro dolor, y si lo ha permitido es porque hay algo más grande que Él tiene para nosotros. Entonces, 2 cosas. Primero, confiemos en la soberanía de Dios. Segundo, confiemos en el amor de Dios. Y lo tercero es:
confiemos en sus fuerzas y no en las nuestras. Es lo que decía el pasaje que estamos leyendo al final, en los versículos del 29 al 31, dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Él fortalece las fuerzas al cansado. En la traducción Reina Valera dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Me gusta mucho esta traducción porque no necesariamente quiere decir que Dios aumenta las fuerzas al que tiene pocas fuerzas, sino que quiere decir que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Y a veces estamos así nosotros, muchas veces en nuestra vida, sin fuerzas para seguir. Pero ahí es cuando tenemos que confiar y depender en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Cuando dice el texto que aún los jóvenes, aún los muchachos se fatigan, caen, quiere decir que aún aquellos que pensamos que son más fuertes, aún aquellos que pensamos que tienen todavía mucha salud, aún aquellos se fatigan y caen porque la fuerza del ser humano es limitada. Pero dice: pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque se trata de las fuerzas de Dios, que es una fuerza inagotable, y no de las nuestras. Tenemos que aprender a descansar nosotros en Dios para que podamos vivir en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Y la promesa dice que si hacemos esto, confiamos en Dios, vamos a volar como las águilas. Una característica importante precisamente de las águilas es que las águilas, a diferencia de otras aves, ellas no huyen de las tormentas. Ellas buscan las tormentas y aprovechan las tormentas para elevarse y volar más alto. A veces Dios va a permitir también tormentas en nuestra vida para que podamos volar más alto, pero volar con las fuerzas de Dios y no con las nuestras, porque el poder de Dios se va a perfeccionar siempre en nuestra debilidad. Cuando nosotros digamos: ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, es ahí que va a actuar el poder de Dios en nosotros. Pero si hacemos estas tres cosas, confiamos primero en su soberanía, que Él tiene el control de todas las cosas. Segundo, confiamos en su amor, que Él, si permite las cosas es por algo, que Él nos ama, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él no es indiferente, que sobre todo nos dio salvación. Y tercero, confiamos en sus fuerzas y dejamos de depender de nuestras fuerzas. Solo así el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y vamos a volar como las águilas. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este video. Como siempre, les doy gracias por estar pendientes de estos videos. Si tienen algún comentario, pueden dejarme también. Pueden suscribirse a mi canal, me ayudaría mucho si se suscriben. Y de paso están pendientes de todos estos videos que estoy subiendo continuamente. Pueden buscarme en mi página del Facebook como Cibersaulo y en mi blog personal, donde pueden encontrar este y muchos mensajes más, también en texto, escritos y más recursos para la vida cristiana, que es cibersaulo.net. Les doy las gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.